Bueno, recibimos al director de la ISOPI 8040, al contador público nacional Diego Colombo. Un placer tenerlo en nuestro estudio y hablamos acerca de este ciclo lectivo que se inicia hoy para todos, para todas las modalidades, pero bueno, la ISOPI, el nivel medio en general, tiene otras fechas. Vamos a hablar acerca de esta nueva modalidad desde el Ministerio de Educación de la provincia, el tema de los alumnos que adeuden menos de 6 materias del ciclo lectivo 2021, pasan de año, el tema de la nivelación a nivel de objetivos logrados. Me parece que no corresponde que un alumno pueda pasar de año debiendo 6 materias o más. El tema de cada vez nivelamos más para abajo, es una apreciación personal con lo que compete a la docencia y mis años en la misma y la actualización permanente, ¿no? No tocando de oído, pero un alumno que debe 6 materias no está en condiciones de afrontar un nuevo ciclo lectivo, un nuevo año, con todo esto lo que conlleva y sobre todo el nivel medio que es tan complejo. Pero bueno, además de esto vamos a hablar acerca de cómo se prepararon, ¿no? El tema de todo lo que concierne a un ciclo lectivo nuevo, con todo lo que esto conlleva, más allá de todo lo que viene arrastrando durante 2 años este ciclo lectivo que venía con presencialidad muy poca, con el tema del trabajo remoto, que lo charlamos en varias oportunidades con Diego, que no es simple, que no es fácil, que no todos tenían los medios como para cumplir con todos estos objetivos que, por supuesto, siempre bajaron a través de circulares y decretos desde el Ministerio de Educación. No fue fácil para nadie, no es simple retomar un ciclo lectivo con una presencialidad absoluta, que es lo que uno quiere, el reacomodo, el tema de la responsabilidad de ambas partes, ¿no? Desde el colegio en sí y desde la parte de los alumnos y la familia. Así que compartimos con ustedes esta nota desde aquí, desde el estudio, con Diego Colombo, director del ISOPI 8040. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿Bien? Esperando un nuevo año más. Ay, El año comenzó diferente. un año diferente, pero bueno, un nuevo ciclo lectivo más. Y siempre con esa adrenalina y con ese gustito a lo que va a venir. Sí. Espero mucho mejor de todo lo que hemos charlado y pasado y sacado conclusiones de años difíciles que hemos transitado. Muy difíciles, ¿no? Ahora ya con digamos, mirando para atrás, realmente muy complejo el tema del trabajo remoto, el tema de que no todos estaban en las mismas condiciones de trabajo, de esta manera de educar, de enseñar, de transmitir de manera remota, que facilitó mucho para muchos, valga la redundancia, pero que para muchos fue muy complejo. Un aprendizaje para todos. Yo, viste, que digo siempre que fue llevar la escuela a la casa de los alumnos. Y ahí necesitamos de la colaboración de todos, de los padres, de la familia. A veces vos decís una gran verdad. Nosotros hicimos todo un relevamiento, sobre todo con los chicos de primer año, que eran los que no habían tenido, eran chicos de 7º grado antiguos y modernos en nuestra escuela, con una semana en ese 2020 prácticamente sin haber palpado lo que era un secundario, y de golpe estuvieron en cuarentena o cerrados en sus casas. Y nosotros en ese relevamiento detectamos que a lo mejor en una casa había un celular para 5 personas, una notebook para 5 personas, donde a veces el papá necesita para herramienta de trabajo esa tecnología, o a lo mejor el hermano le coincidía primaria con secundaria. Bueno, todo fue entendible, y esos daños colaterales que hubo lo pagó a lo mejor en el tiempo el no tener en educación el mismo ritmo que podíamos darle si era presencial. No porque no habríamos querido, porque también nosotros los docentes hicimos una reflexión de qué nos pasó y de lo que tuvimos que aprender. Yo a veces digo, los profesores de matemática, de inglés, hicieron maravillas para poder enseñar desde la distancia, o de física. Porque el feedback, ¿no? Ese feedback, ese estar en el aula, vos palpás dónde el alumno está parado, esa cara te indica si está entendiendo, ese gesto que hace te permite, estoy yendo bien por este camino o tengo que cambiar. Vos vas midiendo la diversidad de acuerdo a ese público que tenés.
Y ahí tuvimos que ver también que esa problemática implicaba que había gente que tenía su computadora pero que no tenía cámara. Había gente que no sabíamos si estaba conectada y dependía de la familia para que realmente nos ayude. Hubo de todo. Por eso cuando nosotros volvimos en el 2021, generalmente los lunes o cada 15 días, los primeros días de la semana, yo siempre en el patio temprano y a la tarde de Eduardo hacíamos una reflexión a todos los alumnos. A veces en el turno tarde son chicos más jóvenes, de 13 a 14 años, están a lo mejor empezando sus armas, pero un chico ya que está en la adolescencia tiene otras cosas pasan por su cabeza, pero ya es una persona que nosotros consideramos preparándolo como adultos, como las personas que van a estar en el mundo de trabajo. Y yo en el patio le decía que el éxito iba a estar en el cuidado y en lo cooperativo entre todos, y de que había algo que no se volvía, de la muerte. Porque lo habíamos vivido en carne propia en el pueblo, Lili. ¿Cuántas personas que un día la tuvimos a mano, remiseros, gente de negocios, amigos, familiares, que los teníamos y que este COVID traicionero se los llevó? Y que a lo mejor si no hubiera existido, hoy estaríamos hablando de otra cosa. O si las vacunas habrían hecho una aparición mucho más pronta, habríamos todo. Y yo le decía, chicos, si ustedes entienden ese mensaje, evitamos un dolor que es algo que no se vuelve, que es la muerte. Yo me puedo contagiar, todos no estamos exentos de contagiarnos, pero si yo tengo los cuidados necesarios y protejo a mi prójimo y entiendo el mensaje, no voy a llegar a un caso extremo. Es como pasó con esta tercera ola, que muchos vacunados implicabas que vos a lo mejor te contagiabas, pero con mucho menos efecto de lo que fue las primeras. Si todo hubiese estado organizado como debería haber sido. Exactamente. Yo creo mucho, yo particularmente, ¿no? Más allá de las irregularidades y de la inoperancia, creo también mucho en el destino, pero es lo que nos tocó con todo el dolor del mundo, porque a todos nos pasó que alguna persona, algún ser querido, alguien muy cercano, este virus se lo haya llevado, y los chicos lo entendieron. Sí, lo entendieron, y nosotros tuvimos dos casos que nos marcaron también como escuela. En febrero, Oscar hace un año que ya no fue. Dentro de unos meses marca un año de Analía. En junio, si no me equivoco. Exacto. Bueno, Analía estaba ya se había acogido a los servicios jubilatorios, pero no dejaba de ser parte de la escuela. La vecina, la del barrio, la que pasaba con su perrito, la que estábamos todos los días, la que iba a la comida, la que nos encontrábamos en las despedidas de años. Y Oscar estaba todavía dando en sus últimos años, porque estaba ahí cerca para jubilarse, toda su experiencia, todo su conocimiento, preparando alumnos para la universidad, marcando su sello, director de una escuela terciaria donde sacó un montón de egresados también hoy en el mundo laboral de las empresas lácteas principales. Y eso marcó... Sí, más allá de todo eso también su calidad humana, su creatividad musical, su personalidad, sí, una sí, serie de valores. Era un ser carismático, a pesar de que él nunca creo que se llegó a dar cuenta de lo que sembró. Oscar fue una persona que sembró mucho, que dio, porque era su naturaleza, y bueno, nos marcó a todos. Por eso nosotros le mostramos a los alumnos que hay un camino y que hay una posibilidad de avanzar, pero que hay un lugar que no hay retorno, que es esto que te mencioné anteriormente. Y cuando en algún momento tuvimos que armar burbujas, que a la escuela tampoco le gustó, porque era elegir en grupos, tratar de ver dentro de esa promoción, a lo mejor tomémoslos como grupo 1 y grupo 2 dentro de cuarto año, o en primer y segundo año que tuvimos que armar burbujas por la gran cantidad, pero era a lo mejor más fácil porque los chicos más chicos recién empezaban, pero un alumno de cuarto que viene transitando, que ya está mirando quinto año, decirle, ven, mirá, vos vas a ir a la burbuja 1 y vos a la burbuja 2, realmente no creó en ellos ansiedad y tensión. Y yo les prometí que si nosotros lográbamos ese objetivo de cuidarnos, de entender el mensaje, de ser solidarios y demás, íbamos a poder volver todos juntos después de las vacaciones de julio de ese 2021. Yo, Lili, te digo, uno a veces viene viejo y va acomodando cosas en su cabeza y va permitiendo situaciones que... Pero ese patio del mes de mayo, con esos fríos, acuérdate, de menos 2 grados, menos 3 grados, donde dijimos, protocolo sanitario se cumple a rajatabla.
no hay aire acondicionado, no hay calefacción, se abren las ventanas y lo hicimos a rajatabla. El chico a veces es difícil con el barbijo y demás, pero me acuerdo que el alumno, yo miré en un patio un día a las 7 de la mañana y parecía esos campos donde todos con sus frazadas en el patio, todos con sus mantas, porque el chico entendió ese mensaje, entendió que a lo mejor esa situación que iba a tener que vivir, ese esfuerzo de soportar el frío, nosotros cuántas veces, bueno, cuando hemos salido, Lili, soportamos fríos. No hablemos de eso, hablemos de cuando íbamos al colegio. Al colegio. Bueno, vos no hiciste el secundario acá, no, pero yo fui parte y sembré. Bueno, y bueno, y lo hemos transitado. No existía el aire acondicionado, no existía, o sea, ni frío, calor, ni el split. Y sin embargo acá estamos. Estamos, y bueno, y también hoy se ceden en muchas cosas que en la época nuestra no se cedían, y sin embargo, yo a veces en broma te digo acá en tus programas que la chinela existió, que la rama existió. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Bien formados. Y responsables. Y bueno, y esas situaciones, yo miraba ese patio y digo, wow, quiere decir que están con nosotros. Y bueno, y así transitamos el camino. Y llegamos a este 2021 con el acto de colación, con realmente cumpliendo los tiempos, marcando las líneas temporales que nosotros queríamos, y bueno, ya preparándonos para lo que te dije, para el inicio del ciclo lectivo 2022. ¿Cuáles son las disposiciones nuevas para este ciclo 2022? Mira, te cierro el 2021 para que vos entiendas dónde está parado, dónde quedó parada la educación santafesina. Allá por noviembre salieron la circular número 8, que fue muy debatida, muy cuestionada, muy tirante, donde por supuesto las mesas de examen desaparecían y se le proponía a las escuelas que trabajen por trayectos. ¿Qué era el trayecto? Una acumulación de ciertos espacios curriculares donde el alumno se metía en eso y si debía o si se llevaba, como en nuestra época se decía, algún espacio curricular, ya no hablábamos de historia, ni de economía, ni de formación ética, sino que, ejemplo, estaba dentro del trayecto ciencias sociales. Podía ser que tenga aprobado o no. Así fueron transitando el mes de diciembre nuestros alumnos, tratando de recuperar saberes prioritarios de su trayecto, y el que no lo logró en diciembre, tuvo el turno febrero. Y acá viene la primer confusión, porque ¿cuál era el rumor, cuál era el vox populi que se manejaba informalmente? Que no iba a haber repitencia. La situación que se manejaba ya por diciembre o febrero era que iba a haber nuevamente una promoción acompañada, como ocurrió en el 2020-2021, y que todos iban a pasar de año y que llegado el 2022 iban a ver cómo recuperar aquellas materias, si me permitís el término, que no se habían logrado en los turnos diciembre-febrero. Bueno, cosa que no fue así, porque cuando nosotros prácticamente estando de licencia ya manejábamos que iba a venir cambios, lo único que sabíamos era que estaba la firma de la ministra que iba a haber presencialidad plena y extensión de horarios de clase. Si vos haces memoria de nuestras charlas, los horarios se habían reducido, supongamos, en vez de espacios curriculares había bloques bien determinados, vos tenías 2 bloques en la mañana con más recreo. Bueno, hoy no está pensado, nuestro horario está armado nuevamente para arrancar a las 7 y terminar allá por 2:30, 1:20, a la tarde para arrancar a las 3 y terminar allá por 6 y pico de la tarde, 7:20 si hubiera algún caso, extensión plena del horario y presencialidad plena, ya sin burbuja y por supuesto respetando el protocolo sanitario. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estábamos ahí, Lili, y esto es, permitime el término, lo desprolijo, vos cuando tomás una decisión de este índole, que es más política que educativa, esto es una opinión personal, pero tendrían que los directores, por lo menos, tendríamos que tener la primera semana de febrero o por lo menos ya consensuada en diciembre con una mirada 2022, ¿para qué? Para solucionar los problemas, pero sí para trabajar pedagógicamente en lo que va a venir. Bueno, no fue así. Sí, para organizar todo el colegio. No fue así. En la última semana de febrero llegó la circular 1 de la Subsecretaría de Educación, donde expresaba toda una serie de lineamientos, toda una serie de resoluciones, que doy fe que nuestra escuela la trabajó en el 2020 todas, donde, te la resumo fácil, habla del alumno acompañado, del alumno tenido en cuenta, el alumno que hay que darle un acompañamiento también sentimental, si me permitís el término, para que entienda lo que es el proceso educativo. Bueno, términos
que no hacen a lo numérico, pero en una de sus partes dice que para pasar de año, en el ciclo básico o ciencias sociales, como tenemos nosotros, que son 4 trayectos, debías tener 2 trayectos aprobados para poder pasar de año. ¿Cuáles son los trayectos del ciclo básico de sociales? Ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua y lenguajes. Claro, lo fundamental. Dentro de esos trayectos, te doy un ejemplo, matemática está solito, pero en lo que es ciencias naturales tenés físico-química, biología, laboratorio. Lo que tenés, lengua y lenguaje, educación física, educación artística, lengua y literatura. De 4, 2 para pasar en el ciclo básico de ciencias sociales. En economía y administración son 5 trayectos, tenías que tener 3. Claro, ahí entró la desesperación de muchas escuelas. ¿Por qué? Y porque si vos no habías hecho un trabajo correcto en diciembre y en febrero, te encontrabas con un hierro caliente a días de terminar las etapas de recuperación y donde muchos alumnos, si no tenían estos trayectos, repetían de año. Y esto lo leí en muchos medios de comunicación y creo que lo compartí a través de la página del Ministerio de Educación de la provincia, el tema de los alumnos que adeuden menos de 6 materias también pasan de año. Claro. Que fue esta nueva circular que apareció el día viernes pasado, o sea, como lo manifiestan en casi todas las páginas de los medios de comunicación, con un feriado largo y con el inicio del ciclo lectivo que se frenó por un paro docente en reclamo de mejoras económicas. Yo ahí te puedo decir lo que la escuela conoce, porque a veces yo separo los temas, pero ¿por qué? Porque a veces hay personas que nos llaman por teléfono o nos consultan, y digo, mirá, no tenemos esa información nosotros. Y te voy a separar y te voy a asociar a yo lo leí también lo que vos has expresado. Por un lado, las escuelas privadas, que solamente reciben los sueldos, pero que dependen del Ministerio de Educación, es por un camino, las escuelas públicas por el otro. Nosotros tenemos un archivo PDF que hemos recibido por un tercero, donde se expresa en ese archivo que las clases podrían comenzar el 14, que se extienda el periodo de recuperación con aquellos alumnos que tenían los espacios como debían. Y nosotros nunca recibimos esa información. Cuando yo hablé con la supervisora en Santa Fe, me dice, el 2 de marzo comienzan las clases. Por supuesto, no estaban todavía los paros y demás. Sí, esa fue la fecha nunca, estipulada por el Ministerio. Exacto, nunca las escuelas privadas recibimos esa información. Mirá vos. O sea, doy fe que esa circular la firmaba la Delegación 3, Rafaela, y la Subsecretaría de Educación. Pero yo la interpreté más para escuelas públicas que para escuelas privadas. ¿Y la educación no debería ser la misma? La misma. Pero, ¿y dónde está esa noticia que vos viste? El quid de la cuestión. Es cierto. Ciencias sociales, por ejemplo, en economía y administración y en ciencias sociales, ese trayecto encierra aproximadamente 8 o 9 espacios curriculares, si no son 10. Entonces, si vos estamos hablando que son 4 trayectos, y supongamos, Lili, que yo apruebo matemática y que apruebo lengua y lenguajes, me está faltando ciencias naturales y ciencias sociales. Pasé de año. Pero a lo mejor dentro del de ciencias sociales yo me llevé todo. Claro. Los 8 espacios. Y con esos 8 espacios que me llevé, sin embargo, pasé de año. Bien, y a lo que yo voy es a esto. ¿Considerás, con tu experiencia dentro de la docencia y como dirigente o cabeza visible del instituto, no, perdón, del ESOPI, que me quedó el instituto, que es una medida acorde a las necesidades de un alumno, que un alumno está en condiciones de transitar un nuevo año debiendo y teniendo digamos, porque no tiene los conocimientos básicos adquiridos, por ser suave. No, o sea, nosotros tuvimos algunos padres, para ser justos, y sé de otras escuelas que tuvieron varios, que fueron a hablar para pedir repitencia de sus hijos. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, pidieron repitencias. Y ahí vos analizás 2 públicos, aquel que igual pasó y que el padre pide una repitencia, que el ministerio no la tiene hoy escrita, ¿cierto? Si el chico, hoy la resolución dice que con 2 trayectos pasa, ya es una decisión que el ministerio no la tiene tenida en cuenta, pero aquel que tenía la posibilidad de repetir y aparte repitió, el padre le está dando una bocanada de aire. Y doy fe
que se podrían haber hecho mejor las cosas. O sea, no es la solución esto de los trayectos. La solución, ¿sabés cuál habría sido? Y yo creo que muchas escuelas, sobre todo no las grandes, donde ya te voy a explicar dónde estuvo los problemas, las grandes te hablo de Rosario, de Santa Fe, sino las escuelas de pueblo, las escuelas de zonas más pequeñas. Yo lo que cuento es lo que vivimos nosotros. Cada escuela tiene una experiencia diferente y cada uno aplicó una receta diferente. Nosotros cuando salimos del 2020 sabíamos que esto se venía. Teníamos el dato de que se iba a venir un año 2021 muy complicado y donde no iba a poder el alumno transitar lo que dejó, lo que dejó concluso en el 2020 a agregarlo al 2021. Era imposible. Entonces propusimos un trabajo distinto. Le pedimos a nuestro docente un esfuerzo enorme ahí en el 2021 trabajando con lo que no pudieron hacer en el 2020, agregado con el 2021, sabiendo que no había turnos de exámenes. Entonces le dijimos, transiten el 2021 y aquel alumno que deba recuperar, que deba tomar saberes prioritarios que ustedes consideren, ejemplo, matemática, que quedaron inconclusos, vuélquenlos. Si algún alumno va cumpliendo objetivos, va aprobando, pero el profe de matemática, Lili, que está en tercer año y es el mismo que da en cuarto, puede articular tercero con cuarto para decir, bueno, lo que no di acá, para afianzar, lo voy a dar acá. Hago desaparecer, ¿te acuerdas la etapa de diagnóstico, esa primero que te decían, a ver, señorita Lili, ¿qué sabe de ecuaciones? Entonces, no, bueno, vamos a repasar porque es necesario. Bueno, si el alumno no lo vio en tercero, tomémelo en cuarto y hagámosle recorrer el camino de tercero, no todo el año, sino lo prioritario que el chico necesita, más lo de cuarto. Es nivelar para arriba. Exactamente, y eso nos dio que lleguemos a la reunión de septiembre, que organizamos el acto colación, generalmente en septiembre, octubre hacemos la parte de las reuniones finales, y hagamos un corte, dijimos, bueno, a ver dónde estamos parados. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué público, con qué público estamos? Bueno, estamos con este público que está cumpliendo todas las expectativas, con este público que necesita un poquito más, con este que no está, necesitamos reforzar, y con este que va a abandonar porque son los fragilizados. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Chicos que realmente a veces les costó horrores y que rotan en el sistema y que a veces hicimos lo imposible. Son pocos, pero existen. Cuando nos volvimos a juntar en diciembre, que bajamos esto de los trayectos, teníamos re pocos alumnos. ¿Por qué? Porque todo lo trabajado fue hacia atrás. Ahora, si no habríamos hecho lo que yo te cuento, en diciembre habríamos tenido una bomba en la mano. Claro. En febrero habríamos tenido otra bomba en la mano. Ahora, si yo en diciembre, Lili, en vez de tener un público que necesitó recuperar todo el año, tengo una X cantidad de alumnos, y a esos alumnos que ya los conozco y que los trabajé, puedo hacerles recuperar, y si no me alcanza, uso febrero, yo llego holgado. Y querés que te diga la verdad, ese plan que ideamos allá por febrero del 2021, nos dio resultados porque hoy los repitentes son muy poquitos. ¿Sabéis quién son los repitentes? Los que son fantasmas. El alumno que no viene a clase o viene esporádicamente, aquel que vos le pedís un trabajo y no te lo presenta. O sea, no es que desapareció aquel alumno que era medio vagoneta. No, existe todavía. Se lo trabaja, se lo trata de pulir, se lo busca. Pero aquel que entendió el mensaje, lo transitó el camino. Y hubo mucho trabajo de los docentes, mucho trabajo de las familias, mucha paciencia a nivel escuela para lograr el objetivo final. Ahora vos me decís, si esto no se habría hecho, alcanzaría, y no. Si el sistema no habría estado, o si el sistema se habría puesto rígido o estructurado como venía antes, no habríamos logrado los objetivos, Lili. No están los saberes prioritarios que uno busca, porque... A eso voy. ¿Y cómo se hace, más allá de que uno tiene que trabajar para la diversidad, que uno tiene que contemplar las fortalezas y las necesidades de cada individuo, cómo se hace para nivelar el nivel educativo en un curso tan desparejo? Tan desparejo, más allá de lo que digo, ¿no?, de atender a la diversidad, con alumnos que no les interesa, que no estudiaron, que no lograron y que o no pudieron cumplir con los objetivos mínimos, con aquellos que sí lo hicieron responsables, porque hay muchos chicos que les cuesta horrores, sin embargo,
se ocupan y preocupan para lograr los objetivos. ¿Cómo se trabaja, cómo se inicia un ciclo lectivo tan desparejo? Sí, mira, siempre en la historia de la educación hubo alumnos que estaban en esa condición. Antes se veían menos o el sistema educativo era más, los tenía más ocultos. Hoy, con este camino que estamos recorriendo, con estas situaciones que estamos viviendo y con esta permisividad en muchas cosas, provoca que ese alumno tome fuerza y que realmente aparezca cuando antes, por ejemplo, vos llamabas a lo mejor a un papá y entendía realmente el mensaje a dónde vos lo querías llamar. O vos le explicabas una realidad de futuro y el alumno te entendía perfectamente. Hoy es muy difícil. Nosotros lo atacamos con nuestro gabinete, trabajando con la comuna también con su gabinete, con nuestros tutores, con los profesores, haciéndole ver y haciendo un trabajo personalizado. Nunca vamos a lograr, Lili, que todos los chicos estén, como vos decís, a los ojos. No, pero me refiero a un chico, a ver, Diego, antes vos decís siempre existieron, obviamente iba a seguir existiendo, sí, pero me refiero a chicos que están en condiciones de repetir el año, sí, que no lo hacen y que comienzan un ciclo lectivo nuevo, ¿entendés? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. A ver, es muy Antes difícil. se repetía, o sea, Sí. dicen, Bueno. cuando nos llevábamos materia, y considero que vamos nivelando para atrás, Sí. cuando se llevaban materias, se estudiaba la materia completa y se defendía toda la materia. Ahora se defiende en la unidad o el espacio curricular que no se logró. Sí, o sea, hoy el programa desapareció, por ejemplo. Está el saber prioritario. Sí, o sea, no es, en muchos espacios curriculares no está más el examen que vos dabas ante un tribunal, sino que está la presentación de un trabajo y la defensa de un trabajo. Y también está el análisis de una problemática y la defensa de esa problemática. Que más o menos es lo mismo. Sí. Mira, mejor porque desarrollan el tema del pensamiento. Sí, el tema es complejo en esto, Lili. Lo que yo te expreso como director de una escuela es lo que piensan todos los directores de una escuela. O sea, todos estamos de acuerdo que se fragilizó el tema, que hay fisuras, que hay cosas que mejorar, que hay cosas que realmente, si todo va bien, pero si va mal, a veces la culpa la tienen las escuelas y no es así. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos conocimiento de las familias, de a quién hablarle, siempre tenemos una cara con sentarlo y explicarle. Nuestros preceptores están constantemente sobre los alumnos y sobre las familias, informándole, pidiéndole. Entonces, si hay un problema, nosotros lo atacamos de entrada comunicándonos con la familia y diciéndole al alumno, mira, el camino que vas no corresponde, fíjate en esto. Pero es imposible cuando no hay una gana o cuando el alumno no pone todo lo que hay que poner. O sea, esto es como en un trabajo. Si vos sos dedicado y responsable, el trabajo te va a salir bien. Ahora, por más que vos le des todas las mejores condiciones, pero si ese trabajador no le gusta, no tiene gana, hace como quiere, ese trabajo sale mal. Y acá es lo mismo. Nosotros lo que vemos es cuidar al público que es bueno, porque ese chico realmente si no ve que el sistema se cae a pedazos y no puede avanzar, y trabajar sobre aquellos que son frágiles. Lamentablemente, cuando vos escuchás mensajes donde, todos pasan, donde no va a haber repitencia, Terrible. donde no va a haber problemas con las asistencias, no pasa nada, o donde cualquiera levanta la voz y vos decís, wow, no, si yo llego a realmente a decirle algo que no corresponde, que antes no ocurría, siempre se trata de ver, ¿por qué le dijiste esto? O ¿por qué la escuela dio ese paso? Cuando la escuela, yo siempre le digo, es su segunda casa, y cuando entras de calle Güemes, la responsabilidad es mía. Entonces, este año volvimos a poner las asistencias. Vos tenés que tener lo que dice. Pero aparte, por una cuestión que le sirve al chico para que cuando el día de mañana va al laburo o cuando va a una universidad, su cabeza esté adecuado a esto. Y nosotros en las aulas le seguimos marcando la misma línea de trabajo a la antigua. Adaptándonos a la normativa, por supuesto. Siguiendo los lineamientos, por supuesto.
Pero nosotros tenemos en quinto año el profesor que te va a preparar para la facultad, así no lo diga la currícula, o así me digas, che, yo tengo 3 saberes prioritarios para dar. Bueno, agregale tu toque, agregale tu magia, agregale lo que vos pensás. Porque eso es lo que le va a dar el éxito a futuro. Después que nos juegue la historia. Y habrá sí, gente... porque si seguimos el lineamiento, los chicos no están, es un cuco. En la primera... Aparte llegan a la facultad y si no hacen una carrera universitaria, Diego, al terciario, desesperados, perdidos, porque es un cambio y nos pasó a todos. Más allá de que a nosotros nos prepararon de otra manera, es un cambio impresionante, como el de primaria, de séptimo a primer año, y el de quinto a la facultad o al terciario. Terrible, entonces hay que prepararlo para que sepan que el tiempo de estudio, porque veo a muchas mamás que se quejan de que los chicos no tienen un hábito de estudio. No tienen hábito de estudio, no tienen hábito, como digo yo, de calentar silla, ¿no? Porque la facultad es eso, no es el apunte que te da el profesor después de historia que tenés que estudiar. Lo pagás caro, hojas, sí, lo pagás caro. Pero ¿sabés qué pasa? Por eso te hablo del tema de la familia. Por eso te hablo de un conjunto de actores. A ver, no miremos quién está en la política. Hagamos un reconto de la política a lo largo de los años. Hubo sistemas educativos que nos pasamos leyendo, y cuando terminás de leer pasaron 4 años. Sí. Otros que nos dieron a lo mejor soluciones mágicas con cambios estructurales en las estructuras curriculares. Por ejemplo, sacarle ahora matemática y física, o química, o lengua, y darle a otras estructuras curriculares, que no las desmerezco, pero tendríamos que haber hecho una reflexión mucho más profunda. Matemática, no, pero le sacamos 1 hora nomás. ¿Y por qué le sacaste 1 hora a matemática? Si le damos a otro, creemos otra estructura curricular, démosle 1 hora más, en vez de 38 horas que tenés semanales, tengamos 39, pero no le saquemos a las áreas básicas. Sí, fundamental. Esa decisión implica también nivelar para abajo, porque le saco a áreas claves del ingreso a una universidad. Seguro. Y te doy un ejemplo para que vos refuerces mis palabras. Cuando Toyota llama a la selección de personal que hizo en Campana, o en Escobar, no me acuerdo, no encontró ningún... creo que 3. Eso fue el año pasado. El año pasado. ¿Pero por qué? No porque, porque, a ver, es mecánico, o sea, yo te enseño a manejar una... Pero si había gente que no sabía leer y escribir, o perdón, no sabía leer de corrido, alumnos que en quinto año no terminan, o sea, le decían que lean el manual y no lo podían leer. Sí, escuchar leer a muchos es terrible. Y claro, y vos decís, che, ¿tiene la culpa la primaria? La lectura fundamental para la comprensión. Claro, y la primaria a veces no tiene la culpa, también hacen lo que pueden, pero aparte de ese grupo que se presentó, el 80% no tenía terminado el secundario. O sea, debían materias. Y te estoy hablando de una selección de personal de Toyota, no de, che, me llamó... En el supermercado. Exactamente. Donde yo a mis alumnos les digo, mirá que para reponer acá vas a tener que tener el título secundario. Tal cual, el mismo mensaje transmito, Diego, y no te creen. En Humberto tenemos la suerte que nos conocemos todos, que entonces, hoy por hoy conseguir un trabajo de repositor de lo que sea es, digamos que es simple, pero en la ciudad si no tenés el título de nivel medio, no te toman en ningún comercio hoy. Es el manejo con la computadora, o sea, el tema de la tecnología ¿Y sabés cuál es el otro tema, Lili? Y ser uno, sí, qué sé yo, no para contestar también lo que me preguntaste antes. Yo no soy político. Entonces, de acá hay que tener la frialdad para separar la educación de la política. Políticos somos todos, no ejercemos la política a nivel gubernamental. Exacto. Pero eso, política hacemos todos. Pero eso te permite recorrer un camino, tener una misión, una visión, mirar dónde vos querés llevar y no ser rehén del sistema. Porque a veces sos rehén. O sabés, a veces yo, en broma, le digo que a veces la caja de cartón, sos rehén de eso. Y te voy a dar un ejemplo, en el que vienen elecciones, de los cargos principales del país. Entonces, mi experiencia dice que a veces es un año que allá por abril o mayo ya se está pensando más en las elecciones que en transitar el año académico o en el año pedagógico. Y depende de los resultados, ves cómo se va a delinear esa política. Y ver a nivel educativo, que es fundamental, ¿no? Que a muchos no les importa,
o no les conviene. La semana pasada o la anterior se viralizó un mensaje del tema que hablábamos recién, de la lectoescritura, del aprendizaje, de cómo el sistema fue decayendo y había que volver a la enseñanza, entre comillas, antigua. La tradicional, sí. A la tradicional, que creo que es la mejor que dieron yo, que ejercí la docencia desde hace 30 años ya. Es la mejor manera de aprender. Claro, porque ¿qué te propone ahora el Ministerio? Que lo disciplinar vaya desapareciendo. ¿Qué es lo disciplinar? Para que la gente entienda. El profe de matemática daba matemática, el de economía, el de lengua y literatura. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no se tomen acciones en eso. Hoy proponen articular proyectos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el profe del ciclo básico de inglés articule con el del ciclo orientado de inglés, que el de matemática con el de economía o el de sistema de información, que es contabilidad. Yo estoy de acuerdo, pero siguiendo lo disciplinar, porque es la columna vertebral para que el chico transite el camino. Después, esa es la orden que nosotros le dimos a nuestros docentes. Vamos por este camino y agreguémosles todos los condimentos necesarios. ¿Ustedes quieren articular? Bienvenido. ¿Quieren proyectos interdisciplinarios? Los vamos a hacer. ¿Queremos armar proyectos con los alumnos? Los vamos a hacer. Pero siempre teniendo una mirada disciplinar, porque si nos alejamos de eso, es como si te saco la columna vertebral a un ser humano. Entonces, todo lo que se le incorpore a eso es una cosa positiva. Todo lo que le saquemos a eso va a ser negativo. Por eso, el chico tiene que tener, dependemos también de la familia y del chico, pero tiene que tener claro a dónde el colegio quiere llevarlo, qué le está proponiendo en el camino a recorrer. Si vos ves que no es el camino que vos querés, bueno, tenés que buscar otra opción, porque te lo decimos desde el primer día. No cuando entras en primero y segundo, que te acompañamos a que te vayas formando en esa etapa, sino cuando venís más grande. Porque hoy, Lili, es cierto lo que decís, vemos incertidumbre en los jóvenes, vemos también que se escuchan cosas donde vos entonces decís, pero ¿para qué si total no pasa nada? Che, pero ¿para qué si total me van a ayudar? Che, pero ¿qué si total yo el problema lo voy a tener resuelto? Entonces hay un mensaje que es muy distinto al que la escuela le está proponiendo. Entonces el chico dice, vos me estás diciendo A y a mí me están diciendo por fuera B. Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad también. Y los que dirigen nuestra sociedad. Porque, ¿vos querés lo mejor para la educación de todos? Por supuesto, yo también. Tu camarón, todos. Yo a veces charlo con el presidente comunal acá y él está muy preocupado por la educación. Y todo lo que puede ayudar lo hace. Y muchas veces, ahora estuvieron en una reunión hace unos días porque nuevamente van a tener que ir con su gabinete a aquellos alumnos, casa por casa, que no están en el sistema educativo. ¿Cuántas veces lo hicimos, Lili? ¿Cuántas veces convocamos? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos en un medio, volvemos al tema de la cantidad de habitantes, que es lo ideal, poder trabajar de esta manera, el compromiso. Yo lo que noto, y lo vengo viendo, lo observo desde hace muchos años, es la carrera docente como una salida laboral. Y la tarea docente es un compromiso social, Diego. La carrera docente no la puede ejercer una persona que no tenga un compromiso de servicio, porque estamos formando personas. Los docentes somos quienes le abrimos las puertas del mundo a todos. Sigan estudiando la carrera y la profesión que elijan, pero la base fundamental es la educación primaria y media. Sí, aparte de esas. Entonces ese no compromiso, ese trabajo por el sueldo, el tener 2 o 3 cargos, que no se puede trabajar de manera óptima teniendo 2 o 3 cargos. Porque el fotocopio de carreras de años anteriores, cuando todo avanza, la bibliografía año a año se mejora, sorprende, y esa es la tarea nuestra, abrirle la mente, el espacio, la mirada a cada individuo. Sí, aparte. Tarea nuestra. No, por supuesto, pero no perdí aparte. Todavía la docencia. No, es que sos docente. Aparte, es preocupante, por ejemplo, que los institutos del profesorado en determinadas carreras están vacíos. No encontrás profesores de geografía, muy pocos para dar física, muy pocos para dar química. O empiezan 50 y egresan 3 a lo largo de su carrera, y 3 para 800 escuelas o 500 escuelas. Es cierto lo que decís vos, nosotros hemos tomado. Hablo de cargos de primaria,
un docente que tiene a nivel primario 2 o 3 cargos. Es imposible por lo que conlleva la tarea docente fuera del aula. Claro, la preparación extra. Pero aparte, lo que vos, estamos hablando nosotros, por ejemplo, ¿qué priorizamos en esta última etapa? Yo le decía, mira, los que ya tenemos una experiencia en esto y no nos falta mucho para irnos, tenemos que armar una línea pedagógica que cuando nos vayamos, que no es dentro de mucho, dejemos un colegio ordenado no solo en lo estructural, sino en lo pedagógico. Tal cual. ¿Y qué apostamos ya en los últimos años? Muchos de nuestros docentes hoy son exalumnos de la escuela, recibidos, que a veces le dijimos, tenían ímpetu parental, le dijimos, recibite, agarrá, anotate en el sistema, ponele pasión. Y hoy, un alumno que estuvo en la escuela, que la conoce, que sintió lo que es estar como sentiste vos, que realmente entiende que va más allá de cobrar el sueldo, sino de poner, hoy lo tenemos incorporado. Y yo siempre le digo, cuando nos vayamos a quedar con la tranquilidad que dejamos preparados en los recursos humanos a un colegio para que pueda avanzar en el tiempo. Ese es el objetivo. Sí. Y hacerles ver también, el sueldo es importante, yo siempre lo digo. Obviamente, la remuneración es un trabajo. Pero hay veces que va más allá de eso, porque, por ejemplo, nosotros nos pasamos todo el 2020, por ejemplo, con reuniones permanentes, sábado y domingo, y planeando, y era un trabajo que a lo mejor no era lo físico, sino lo mental, pero fue un trabajo que ese desgaste que hicimos, y que vos me decís, che, pero el sábado y domingo no es laborable. Bueno, pero te separo lo remunerativo de esa idea, de esa pasión que uno tiene, como para que las cosas a futuro puedan ordenarse y salir bien. Y hoy estoy contento porque, a ver, yo siempre le digo, yo no tengo un colegio que es Harvard, Lili, tengo un colegio. Tengo el famoso y querido Instituto General San Martín, con esa responsabilidad de llevar la mochila sobre esa historia que tiene la escuela. Y que muchas veces es difícil porque también las órdenes no las toma la escuela, muchas veces vienen delineadas de los ministerios de educación, de las políticas educativas. Pero me quedo con la tranquilidad de que, por ejemplo, 50 personas otra vez tenemos en primer año. O que realmente pudimos, como te dije antes, recorrer un camino que a los docentes se les dijo, gente, no es poner una nota por poner, sino tener una mirada hacia el futuro para ver qué vamos a recuperar y qué no vamos, y el que no se va a tener que quedar en el tiempo. Vos me decís con esto, ¿son todo excelentes? No, no son todo excelentes, pero también entender que hay chicos que nos dimos cuenta que su capacidad, que su forma de manejarse a lo mejor era para estos saberes prioritarios. Bueno, trabajaremos con estos saberes, pero le vamos a asegurar que termine el secundario, no aprobándolo por aprobar. Ejemplo, no todos los alumnos son capaces para desarrollar lengua extranjera, no todos los alumnos son capaces para física, tienen limitaciones en determinados temas. Bueno, y trabajaremos sobre esas limitaciones, pero le vamos a asegurar que el chico termine el secundario. Porque si no, ¿sabe qué pasa, Lili? Lo trabamos, pero no, vuelvo a repetir, no lo trabamos con la nota, lo trabamos con esto no me interesa y demás, y deja. Entonces, o se cambia de escuela o va al EMPA. No es la solución. Es que van bollando y no terminan nada. Y no termina. Y te lo digo con mucho respeto y que no se ofenda a nadie. Y a lo mejor después terminan en uno de los 20 millones de planes sociales. Y no sirve. No, yo lo que necesito es que ese chico tenga el título para poder conseguir un trabajo, para que le vaya bien en la vida. Que se valga por sí mismo y que no caiga en el Estado, porque si no es imposible. Mira, Diego, cuando aparecieron los planes jefe y jefas de hogar, te estoy hablando de hace, no sé, 15 años atrás, estaba en la docencia yo aquí en Humberto y traté de transmitírselo a mis alumnas. El hecho de valerse por uno mismo y de que el dinero lo recibas por tu esfuerzo y por tu dedicación. Porque el hecho de recibir un plan social, y lo escuché y lo viví en primera persona, este mes no me pagaron tal cosa, este mes no me depositaron, este mes... Entonces yo un día exploté y les dije, ¿a ustedes les gusta acercarse, que la comuna es el nexo, porque es todo a nivel nacional, a reclamar? ¿No será más fácil desarrollar cada cosa que uno sabe hacer? En aquel momento uno sabía algo de costura, entonces le dije, ¿por qué no poner un cartelito? O sea,
esa dedicación y un minuto a cada persona, dedicárselo y escucharla. Creo que eso es tan importante, porque creemos que dando, y hablamos siempre de material, solucionamos todo, y no es así. No, no. Y, dedicarle tiempo. Sí, tiempo, y hacerle ver al chico que hay un futuro. Porque hay chicos que te cuentan, o sea, vos estando en una escuela, Lili, ahí conocés la realidad de todos. Porque la gente te cuenta cosas. La gente tiene una vida también. Y ahí te das cuenta de determinadas situaciones, de todo tipo. Desde situaciones personales hasta situaciones que vos decís, wow. Y que realmente la escuela las trabaja para poder solucionarle eso. Y que cuando el chico llega a veces a 5º año y solo algunas personas conocen esa realidad, y vos le das dando el diploma a ese tipo, ¿sabés la felicidad? Yo siempre con los cargos cuando van, que vienen, hacemos la promoción de la escuela, le digo, traigo siempre 2 alumnos de 5º y le digo, estos 2 cuando vinieron estaban sentados ahí también, y hoy les voy a entregar dentro de muy poquito su título en la mano y demás. Los mismos alumnos que tengo atrás de 5º se emocionan. Y uno una vez me dijo, usted sabe que yo me acuerdo perfecto cuando usted ese día nos dio la arenga, yo estaba sentado muy cerca de usted. Bueno, ¿y qué te dije yo? ¿Qué te prometí? Que me iba a dar el título en la mano. Y bueno, te lo voy a dar. Y lo mismo le prometo a eso. O sea, no hago más, ni yo ni mi gente. Viste que vos a veces hay historias que wow, que decís, che, tengo la mejor, sé cómo... No existe en educación, Lili. Te lo digo con mi experiencia, te lo puede contar cualquier docente. No hay una fórmula mágica. Es el día a día y los proyectos pedagógicos que vos armes a futuro. Te puede salir bien, te puede salir mal. Hay chicos que entienden el mensaje, hay familias que lo entienden, hay gente que no. Pero nadie se puede ir diciendo, che, a mí no me atendieron, no, a mí no intentaron. Nosotros tuvimos alumnos que intentamos de todo. Hasta le dimos posibilidad en algún momento que tuvieran un trayecto por fuera de las aulas, autorizado por el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? No me siento bien en el aula, no tengo una buena conducta, me cuesta, no tengo un training como para entender lo que es lo disciplinar. Bueno, te apoyo con mi gabinete psicopedagógico. Te doy un trabajo curricular de mis docentes, pero te lo va a dar el gabinete y te hago después interactuar con los docentes. Algunos terminaron de esa forma y algunos tampoco lo lograron. No. Por esa eso, individualidad, ¿no?, de la que hablamos por siempre. Por eso depende de cada actor del sistema. Vos a veces decís, bueno, tengo este público. Es lo mismo cuando a veces entran en primer año y Eduardo hace las divisiones, se reúne con las maestras de primaria y dice, bueno, a ver, denme los perfiles de cada alumno de 7º. Entonces después dice, bueno, vamos a armar primero A y primero B. Claro, y a veces, che, yo quisiera que esté mi hijo en el otro primero. No, ¿pero por qué? Y porque es amigo de este. Claro. Che, no, pero... No, para. A partir de estos momentos, las divisiones van a ser así porque hay una idea pedagógica a futuro. De últimas, después se juntarán en tercero, porque acá lo que tratamos es sociabilizar, de que todos tengan las mismas oportunidades, de que vos rompas ese vínculo a lo mejor con 3 amigos de todo, porque total, toda la secundaria vas a tener que transitarla con gente, toda la secundaria vas a tener relaciones informales y formales. O sea, vos a veces vas al boliche y tenés un grupo de amigos que no lo tenés en la secundaria y no dejás de tener un grupo, pero ese es el trabajo diario y con una mirada. Te puede salir bien o mal. Nosotros hemos tenido alumnos que se fueron de la escuela y que hicimos un trabajo, Lili, incansable para que no se caigan del sistema educativo. Sin embargo, se fueron de la escuela. O porque dejaron o se fueron a otra escuela. Y bueno, y yo a veces le digo al vicedirector, bueno, no importa. ¿Quién te quita el sabor de todo lo que diste para que ese alumno no caiga? Si vos no habría hecho eso, ese alumno habría dejado en primero y no estaría en el sistema. Por lo menos se fue a otro lugar, pero está en el sistema. Y es por el esfuerzo que hicieron algunas personas y que no está en la normativa que yo te nombraba, sino que en el esfuerzo de todos los días. Por eso te digo, no hay una fórmula mágica. Yo a veces escucho que cuentan, te dan un discurso de cómo llevar adelante esto y yo te lo digo que no es así. Pero hay que pararse frente a los alumnos y en el aula. Sí, y hay que ver el día a día qué pasa por esas cabezas. Yo siempre digo que cuando perdemos un alumno, cuando ocurre una situación como entre los profes y demás, la escuela es por dentro la que se desangra también, porque los vemos crecer, los vemos, un montón de cosas que el chico va transitando.
Y también cuando nos duele cuando a alguna persona de la familia de esos chicos le pasa algo, porque los consideramos como la familia de la escuela. Entonces, vos fíjate que nosotros ahora estamos planeando para el año que viene ya empezar a trabajar para los 75 años de la escuela. Y ahí vamos a convocar a un montón de gente para que nos ayude en ese trabajo, incluida tú. Entonces, son 75. Y ya estamos pensando en eso. ¿Pero por qué? Porque la escuela es un grupo de gente que pasó, que está y que seguramente va a estar. Entonces, que estemos en algunas personas hoy llevando adelante esta situación, no somos los dueños. Yo eso a los alumnos les digo, los dueños de la escuela son ustedes, sí, no la nosotros. historia. Y cada promoción hizo la historia de la escuela. Claro. Y al que le fue bien, bienvenido. Al que le va mal, nos duele. Pero siempre hay alguien que recuerda con amor a la escuela, le haya ido bien o le haya ido mal. Sí, yo creo que cada uno es responsable de lo que hizo con su vida en todos los momentos de ella, ¿no? Y hoy uno en su momento se rebeló, la adolescencia siempre fue terrible en todas las etapas y durante toda la vida, digamos, la línea histórica, pero uno cuando crece, madura, se da cuenta que el único responsable de lo que hizo bien o mal es uno. Sí, aparte, Lili, más allá del acompañamiento, más allá de todo. Sí, hoy hay cosas que en los secundarios se permiten, vuelvo a repetir, en estas políticas educativas que hay. Y además cosas que nosotros tenemos que lidiar que antes no estaban inmersas en esa sociedad. Por ejemplo, el uso del celular, por ejemplo, el uso de la computadora. Entonces, hoy esa tecnología te ayuda en muchísimas cosas y por ahí mal usada o es usada para cosas distintas a lo que el fin fue creado. Y nosotros tenemos que lidiar con eso. En una época había una ley, está la ley todavía, que no se podía usar el celular. Hoy el ministerio está cada vez más permisivo y va a llegar el momento que el celular, primero, se puede usar para fines pedagógicos. Hoy ya no se dice eso. Entonces, te lo digo con mucho onda, pero el Ministerio de Educación tuvo problemas judiciales porque le sacaron los celulares a los alumnos. Entonces, el papá va de un abogado, el abogado inicia todo un proceso, el juez falla a favor y le mete un recurso de amparo a la escuela, como el tema de la vestimenta. La vestimenta no es un capricho. O sea, nosotros acá no te exigimos traje y corbata, pero te exigimos, tenemos una remerita, una chompa institucional. Sin embargo, hay colegios de Santa Fe que hay alumnos que fueron vestidos, que tienen un uniforme, que dan posibilidades, no es que, che, yo no tengo para comprarlo. Sin embargo, hay alumnos que fueron vestidos y le dijeron, mirá, tendrías que ver porque... Y con un recurso de amparo lograron que la justicia falle a favor. Entonces, las escuelas se van atando de mano, los directores se van atando de mano. Para atrás, ¿no? ¿Y qué esperarías vos? Que te llamen de Santa Fe y te digan, bueno, actuó bien, es así. No te dicen eso. El libre albedrío. No te dicen eso. O sea, y ahí entonces, ¿qué vas haciendo? Yo vuelvo a repetir, a veces uno traga, pero yo tengo sangre todavía italiana y a veces que te digo las cosas. Como yo a veces le digo a los alumnos en broma, pero se lo digo, a veces el remedio que es amargo hay que tragarlo de un solo trago y no a poco, porque si no... Y uno a veces es sanguíneo y dice cosas que después dice, bueno, pero realmente son las cosas que vos decís. A ver, vuelvo a repetirte, si vos estás en un aula usando un celular y yo no tengo ese poder de decisión para decirte, che, dámelo, o tenés, o guardalo, o fíjate, y después tengo que soportar un proceso judicial por eso, me parece injusto. O me parece realmente que no estamos haciendo bien las cosas en algún lugar. Pero bueno, Diego, son opiniones. Un placer tenerte y la próxima nos acercamos al colegio para recorrerlo y ver el trabajo. Bien, gracias serás por estar bienvenido. Siempre. Y bueno, nos extendemos siempre, pero es lo que nos apasiona, la pena. la educación. Gracias Gracias por invitarme. Gracias.